¿sería oportuno que se aumentaran los copagos para que la población se conciencie sobre el precio excesivo de los medicamentos y proteste por ello? Esta pregunta va dirigida a Fernando. Es verdad que, según esta comisión de reconstrucción, el copago va a desaparecer progresivamente para los pensionistas. No sé qué opinas de esta visión de concienciar a través de que el ciudadano vea el coste de los medicamentos, Fernando. Eh, yo no creo que sea la solución. La solución, si entendemos que el ¿Qué ha pasado ahora? medicamento que esté bien prescrito, que sea útil para tratar una dolencia o incluso salvar la vida, ese medicamento es un derecho humano, un derecho de la persona, entiendo que hemos de tener una financiación pública entre todos de ese bien. Es una de las conquistas de la sociedad europea y de otros países a lo largo del siglo pasado, cuando conseguimos una financiación pública para la atención sanitaria. Los medicamentos, que precisamente cuando tienen esa barrera del copago, pues generan una dificultad para que la gente pueda acceder a ella. Decía antes un dato, 1,5 millones de personas en España no pudieron comprar el medicamento que les habían recetado el médico o la médica en la sanidad pública por cuestiones económicas, por esa barrera. Sí, no parece que la solución sea aumentar aún más la barrera, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es al revés, que el precio baje, que tenga digamos, un cambio puntual en la negociación con la industria, pero también, retomando la reflexión de Juan Torres, yo creo que al final el cambio radical es cambiar el modelo y quitarle la palanca del monopolio a la industria, que son las patentes. Financiar la investigación de forma directa con un fondo global, como por ejemplo en la pandemia se está haciendo para financiar en fondos globales, públicos, gran parte de la investigación que se está haciendo en vacunas. José, soy Roberto Sabrido, que he hecho la pregunta que acabas de decir. ¿Puedo intervenir un segundo? Sí. Brevemente. Al hilo de lo que decía Fernando, y he hecho la pregunta de si no sería bueno, pues eso, incrementar los copagos. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista práctico, y me conoces, Fernando, lo que trato de buscar es ese sentido práctico de las cosas. A veces es necesario pasar por un tema de sufrimiento. Es decir, como hemos visto varias veces, y Ramón Gálvez nos ha dicho muchas veces, el mayor despertar de uno de los despertares de este tema, ha habido dos hitos, y tú lo has dicho, uno de ellos. Uno fue con el tema de los medicamentos del VIH en Sudáfrica, donde la gente salió a la calle, lo cual arrastró a otra gente, porque no se podían pagar esos medicamentos cuando sabíamos que el coste era muy inferior a lo que nos pedían. Y el otro gran hito en España fue con el tema de la hepatitis C, cuando se pidieron unos precios tan abusivos que la gente y la plataforma tuvo que encerrarse en un hospital y hacer manifestaciones para conseguir ese medicamento. Lo digo porque parece que es que si la sociedad no percibe que la adquisición de sus medicamentos está en riesgo, no interactúa. Y si se siguen incrementando los precios y lo sigue financiando el Sistema Nacional de Salud a costa de las políticas de personal y de las políticas en tecnología, al final no solucionaremos nada. Esa era mi pregunta, un poco para provocar. Muy bien, pues si os parece hay otra pregunta que me parece relevante, es para Soledad, que bueno, le han llegado varias, al final en su experiencia a lo mejor nos puede arrojar un poco de luz sobre el asunto. ¿Sería posible establecer en Europa un único mecanismo de negociación de precios en vez de que se haga Estado por Estado? Es una pregunta, bueno, casi que entra más posiblemente en el terreno de los futuros en vez de la realidad, pero sí es verdad que es una cosa que parece llamativa, ¿no? Cada estado tiene que pelearse con la farmacéutica en cuestión por el precio de un medicamento
y al final, bueno, la presión que ejercen al tener ellos el producto es llevarlas de ganar, ¿no? La Unión Europea ha demostrado aspiraciones unionistas con este último acuerdo para las financiaciones a los países más devastados por el coronavirus, ¿no? ¿Sería posible un tipo de negociación común? Bueno, es posible y hay capacidad de hacer determinadas cosas, pero no creo que se vaya a materializar en una negociación conjunta única y en un único modelo de establecimiento de precios de reembolso, en el sentido de que eso es una competencia a día de hoy, competencia que además deja claro el tema del tratado, es una competencia nacional. El tema del precio de reembolso, la capacidad que tiene la Unión Europea ahí es otra. Pero ¿dónde sí puede la Unión Europea hacer porque cambie o se cambie, digamos, la forma de la fijación? En el año 2014 hubo una propuesta sobre la mesa de nueva directiva sobre transparencia del precio y reembolso, del sistema de precios y reembolso, que era un paso importante respecto a la vigente, que data del año 85 y que no se ha revisado, y era un paso bastante importante, pero fue bloqueada en el Consejo y no ha visto nunca la luz. Entonces, una nueva directiva sería clave por lo menos para incrementar esa necesaria transparencia y estos acuerdos, digamos, de los estados, estos acuerdos oscuros o ocultos, yo creo que es muy importante para que se sepa realmente qué es lo que se está pagando de entrada y también se establezcan determinadas líneas. Esa directiva es muy interesante y traía algunas propuestas que pienso que todavía hoy incluso serían buenas. Otro sistema que tiene la Unión Europea, que es competencia de la Comisión Europea, es el tema de la propia competencia, ¿no? Es decir, el establecimiento de qué es un precio abusivo, eso no puede, está muy claro cuando se trata de una competencia desleal, es decir, actúa muy claramente la Unión Europea, la Comisión, cuando hay una competencia entre empresas, pero también hay una competencia desleal cuando hay una ciudadanía que tiene que hacer frente a un precio que puede considerarse abusivo. También hay una competencia, y no me lo estoy inventando, eso está recogido tal cual. Y además la propia OCDE tiene creo que es del 2013, tiene un documento magnífico al respecto, precisamente sobre el tema de precios y los precios abusivos, ¿no? Es decir, se puede legislar para determinar qué es lo que se considera un precio abusivo. Y ahí sí se puede establecer realmente una especie de mecanismo de cómo establecer ese precio que puede ser abusivo. Por lo tanto, yo ahí incluso veo cierta dejación de funciones. Es decir, es verdad que ahora con ASPE, pero en realidad, cuando actuó la comisión al respecto es porque va a arrastra, pero no es de recibo y pienso que es casi urgente pues establecer eso. Yo creo que eso sería un mecanismo magnífico mecanismo disuasorio para evitar estos precios abusivos que vemos en las innovaciones. Eso junto con una directiva de transparencia nueva, yo creo que serían dos pasos muy importantes. Y el tercer paso es legislar en toda Europa, desarrollar el tema de las licencias obligatorias, lo que es los criterios, la declaración de Doha famosa, ¿no? Eso es muy importante porque cada Estado miembro lo puede hacer. Realmente tenemos capacidad. España mañana podría, digamos, legislar y decir cuándo poner en marcha una licencia obligatoria. Pero es verdad que la industria, cuando un país se atreve al respecto, pues la verdad es que al final las consecuencias para ese país hacen que lo disuada al país. Entonces necesitaríamos un marco común dentro de la Unión Europea que establezca los criterios en los momentos en los que tendríamos que aplicar una licencia obligatoria por temas de salud pública. Eso sería magnífico también para hacer un mecanismo disuasorio para estos precios abusivos. Entonces, yo sí veo que desde la Unión Europea, al margen de que cambiemos el modelo en su conjunto, que yo ahí soy más negativa en el sentido de ver hacia dónde va la Unión Europea y ojalá hubiese, pero no veo que vaya a haber un gran cambio. Ya digo, va a buscar siempre el equilibrio y creo que va a buscar siempre el equilibrio manteniendo la competitividad del sector, salvo que lo cambiemos hacia otros temas, que también lo podríamos hablar, hacia otras líneas, pero productivas, pero sí que veo que hay posibilidades con las competencias actualmente de la Unión Europea de poder evitar estas situaciones que vemos día tras día y que hace que cuando llegue una pandemia, incluso donde está claramente justificado por temas de salud pública, un precio adecuado y un precio justo, estemos todos intentando que esto no ocurra, que no haya un precio abusivo. Por lo tanto, sí tiene capacidad. Y después, bueno, por supuesto, la evaluación de las tecnologías. Y bueno, solamente subrayar una cosa, que lo ha hecho también Fernando, ¿no? Y que a mí me gusta decir que no debemos, y lo dije también en la intervención, no debemos obviar lo que es la investigación pública. Yo creo que la I+D pública, creo que hay que potenciarla sí o sí. Ya se gasta mucho dinero, se atribuye al menos un 40% de la I+D en general para investigación en fármacos es público, es decir, son fondos públicos y por lo tanto eso no se está trasladando luego en condiciones de asequibilidad a los gobiernos para poder introducir los medicamentos. Eso es que
hay que poner más dinero probablemente, pero también hay que garantizar que ese dinero realmente luego se repercuta en la ciudadanía. El retorno de lo público es un debate también que hay que abrir, y desde la propia Unión Europea hay que abrirlo. En el programa de investigación nuevo, Horizonte Europa, se introdujo lo que es el criterio del impacto social de las medidas, y de hecho hay un proyecto piloto en estos momentos en el que viene a ver, está relacionado con la necesidad de cumplir con el objetivo del desarrollo del milenio en el contexto del acceso a los medicamentos, en el que se está estudiando qué criterios tendríamos que poner sobre la mesa para garantizar que en ese impacto social, cuando hablamos de impactos sociales, se garantice ese retorno público y se garantice el acceso. No sé en qué va a quedar ese estudio piloto y si se pondrá en marcha un programa con tanto dinero como el Horizonte Europa, dedicado a salud y a medicamentos, como es el Horizonte 2020 en estos momentos en vigor. Creo que necesita de mecanismos como estos. No es cuestión solamente de poner dinero sobre la mesa y esperar a la buena voluntad de un precio adecuado, ¿no? Hay mecanismos y soy optimista y ya digo, sin apelar a un cambio revolucionario, que no porque no lo vea, sino porque pienso que la Comisión Europea difícilmente en estos momentos lo haría, pero sí tiene mecanismos para hacer bastante más justo. ¿Hasta qué punto es necesaria la legislación y no tanto la voluntad? Sobre la voluntad política, ¿no? Parece muchas veces que la legislación está ahí y ya se puede aplicar. Un poco como decía Anguita, la Constitución se puede aplicar ya para muchísimas cosas que venimos proclamando y en vez de hacer necesaria nueva legislación, ¿no? Entonces, lo que comentaba antes brevemente, ¿no? El sistema de patentes española ya reconoce la posibilidad y las necesidades bajo las que se puede aplicar la licencia obligatoria, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es necesaria nueva legislación y no tanto lo que de verdad importa es la voluntad política? Si queréis empezar Fernando y luego sigue Soledad y por último termina Juan. Bueno, desde luego hay ya legislación que se podría aplicar con voluntad política, eso es así. Y Juan antes comentaba que hace falta tener clara la filosofía, digamos, esa reflexión profunda sobre de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de un derecho humano o de un negocio? ¿Se puede mercantilizar la vida humana o no? Y esta es la clave. Si entendemos que es un derecho humano, tenemos las leyes establecidas, podemos aplicarlas. Y si no fueran suficientes, tanto las nacionales como las de Europa, las leyes se hacen. Digamos, la legislación está hecha para servir al ser humano, no el ser humano para servir a la legislación, ¿no? El sábado está hecho para el hombre, no para servir al sábado. Y eso es así. Por ejemplo, el tema que decías de licencia obligatoria, nuestra ley de patentes la recoge. Se podría precisar algo más, se podría afinar para que hubiera más seguridad jurídica, y yo creo que habría que hacerlo, pero tendríamos la posibilidad de aplicarla. La directiva europea que se refiere a medicamentos habla también de dos salvaguardas, exclusividades de comercialización y exclusividades de datos, que le da 10 años más de protección para ese monopolio, pero también eso se puede cambiar, es añadir una línea diciendo que si un país emite licencia obligatoria, esa cláusula queda en suspenso. O sea que todo se puede hacer. Hace falta esa voluntad. Yo os escucho perfectamente y vosotros a mí. Ahora sí se escucha a Joan Ramón, parece. Hola, Joan Ramón. Veo que no. Bueno, la verdad que está siendo complicado. Parece que no va a ser posible. Se le ha escuchado tímidamente, pero yo creo que no nos escucha a nosotros ahora mismo. Bueno, entonces en esto que comentábamos, Soledad, brevemente, para luego dar paso a Juan. Hombre, está claro que todo en política depende de la voluntad, y esto es política. Al fin y al cabo, el establecer unos criterios u otros es política, ¿no? Y claro que depende mucho de la voluntad y de la forma de verlo también. Cuando hablamos de voluntad, es la forma que puede tener un sector u otro de la población, de la ciudadanía, de los políticos, ¿no? Y es lo que hay aquí, ¿no? Es cierto que el medicamento está considerado un bien público y por la propia Unión Europea. Y en ese sentido, efectivamente, es un derecho humano el acceso a la salud, ¿no? Y se incluye en eso el acceso a los medicamentos. Es decir, que más allá incluso de la voluntad existe un marco legal por encima de obligado cumplimiento. Hay derecho fundamental a la salud, ¿no? Ratificado por parte de la Unión Europea. Es decir, existe un marco legal por encima, pero es verdad que luego hay una voluntad política a la hora de precisar, en qué se traduce determinadas medidas, ¿no? O que se traduce determinados conceptos como el tema del acceso a los medicamentos.
Y por supuesto, ya digo, hay mucho de voluntad política, pero en estos momentos, precisamente por esa voluntad política, las mayorías que hace mucho tiempo que estamos viendo en la Comisión Europea, o en los órganos, digamos, europeos, hacen que no haya una voluntad hacia otro sentido, ¿no? Es decir, que efectivamente depende de la política y de la forma de esto, y al final las mayorías son las que son, y bueno, y eso es lo que en estos momentos está imperando. Sí es verdad que, como decía al principio, yo sí percibo que ha habido ciertos movimientos. El tema, ya digo, daba repelú, hablar de acceso y de asequibilidad, y es un debate que al menos se ha abierto. Yo creo que hay capacidad para el debate, para el diálogo y para ciertos avances. Es decir, que no veo un debate completamente cerrado y perdido, ni mucho menos, pero sí es verdad que no es tan fácil como a lo mejor en otras circunstancias, ¿no? Que con otro entendimiento de los autores. ¿Y Juan? Bueno, yo creo que cualquier norma legal, la legislación en su conjunto es siempre el resultado de una determinada voluntad política imperante. Lo que ocurre es que las voluntades políticas no suelen ser absolutas y, por lo tanto, la legislación suele ser una legislación, digamos, de equilibrios que deja muchas puertas abiertas. Y por eso yo aprecio mucho y creo que es tan importante ese trabajo del día a día, tratando de que la legislación, por muy poco favorable que sea, pues abra las puertas que puede abrir, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Soledad, que además es una persona que ha tenido que ha sido legisladora y que ha tenido una tarea tan brillante en el Parlamento Europeo, pues, o sea, es que eso es fundamental. Y tratar de meterse por algún rincón, por los rincones que deja la legislación, cuando las mayorías pues no son las que uno hubiera deseado, ¿no? O sea, es que eso es la vida. Eso pasa en el Parlamento Europeo, pasa en las Naciones Unidas y pasa en la comunidad de vecinos, ¿no? Porque no todo el mundo quiere pintar la escalera en el mismo momento, encargándoselo al mismo pintor y del mismo color. Y entonces, pues hay que tratar de ver de qué manera en cada momento pues se consigue el objetivo más satisfactorio. O sea, ahí yo creo que hay una batalla del día a día, porque en la legislación concreta, en el negro sobre blanco de una ley, pues son muchas las manos que intervienen y no siempre, como saben muy bien las personas que tienen experiencia aquí, pues no siempre las manos que más deberían haber intervenido. Entonces, eso va por un lado. Lo que ocurre es que yo trataba de decir que no podemos olvidar que hay que influir en los factores que en cada época, en cada momento, pues condicionan la voluntad política dominante. Lo que ha dicho Soledad es evidente, es que hoy día la voluntad política dominante, la preferencia política y desgraciadamente la social dominante, pues es la que es. Entonces, dar pasos en una determinada dirección es dificilísimo. Pero yo tiendo a creer que si eso ha sido así es porque hemos olvidado reclamar principios, ¿no? Y el problema que hoy día está pasando, el problema es que hoy día está ocurriendo, pues que permitimos que determinados principios casi se hayan diluido. Es decir, si consideramos que se puede privatizar el agua, pues es que estamos dando pie a que las normas legales, con algún matiz o con otro de una forma o de aquí o de allá, al final terminen haciendo que el agua esté en propiedad en determinados sitios de multinacionales. Entonces, para que eso no llegue a darse, es imprescindible que se asuma como un principio ético universal que el agua es de todos. Es decir, que el agua es un bien común que no puede ser privatizado. Y como decía antes, la vida, y el problema es que está ocurriendo no solamente con el agua, con las semillas, con el trabajo, con el medio ambiente, con los medicamentos, ¿no? Entonces creo que esta pandemia, por volver al principio, pues nos ha obligado a repensar estas cuestiones básicas, ¿no? Estas cuestiones que son incluso prepolíticas, ¿no? Porque hemos empezado a descubrir que quizás a lo mejor lo que nos pasaba es que esos principios que habíamos dado como buenos,
pues a lo mejor hay que ponerlos en cuestión. Y que no podemos permitir que sean principios solo escritos en un papel. Porque la Declaración de Filadelfia, firmada pues, por, no sé, 100 y pico países del mundo, decía que el trabajo no es una mercancía, como es lógico, porque el trabajo es una dimensión básica del ser humano. Y si el trabajo se convierte en una mercancía, pues se está haciendo mercancía al ser humano. Vale, eso está en la Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo, que han firmado 100 y pico de países, pero ¿dónde se respeta? Entonces, creo que ha llegado, bueno, no quiero hablar en esos términos que parecen grandilocuentes, pero creo que es preciso que no olvidemos que tenemos que defender principios, pues yo lo llamaba de filosofía, éticos, de principios morales, que son el punto de partida de nuestra actividad. Pero estoy muy de acuerdo y agradezco mucho la precisión pues, de Soledad, y en el sentido de que, claro, una cosa son los principios y otra cosa es el día a día, ¿no? Combinar eso no es fácil, sobre todo para quienes están en la brega en el día a día, ¿no? Pero creo que hay que tratar de hacer lo posible para que la política del día a día sea cada vez más una actividad impregnada de principios éticos, de impulsos morales, de imperativos éticos, y que también quienes defienden los principios éticos y morales como norma de vida se impregnen del pragmatismo que suelen tener por delante las personas que gestionan el día a día, ¿no? Claro. Un poco me quería referir a eso. Sí, sí.